Ok, de inmediato comenzamos el taller Periodismo de Datos con Kiko Llaneras. Él es periodista de datos en El País, ingeniero y experto en el seguimiento de datos durante la pandemia. Gracias por todo. Bueno, a ver qué. Vale, veis todo aquí arriba. A ver que me mire los tiempos, darme un minutillo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes de empezar, daros a todos las gracias por la invitación. Es un lujo ir a hablar de lo que te gusta, donde sea, y luego también gracias a todos por apuntaros a charlar un ratito. Antes de empezar os cuento, para que me tengáis un poco ubicado, el tipo de cosas que os puedo contar. Quiero hacer esto todo lo informal que podamos. La idea va a ser hablar de comunicación, de la pandemia, pero bueno, antes de eso me podáis ubicar a mí un poco, ¿no? O sea, yo a día de hoy soy un ingeniero, yo vengo de la academia, yo estudié ingeniería en el Politécnico de Valencia hace muchos años ya, hice carrera académica, hice mi tesis, me dedicaba a la investigación, bueno, conocéis el ámbito, ¿no? Lo único que pasa es que en los años 2006-2007 pues, yo empiezo a escribir en blogs, que es una cosa que se hacía entonces, ¿no? Y empiezo a escribir un blog el primero se llamaba Sala Becarios, ¿no? Porque era lo que yo hacía en ese momento, hacer mi tesis y todas estas cosas. Un poco en ese cámbrico de Internet en el que, no había unas reglas de qué hacer en Internet. Había gente probando cosas, ¿no? Y yo lo que hacía era escribir sobre todo con una mirada, digamos, pues de un ingeniero de 24 años, con una mirada un poco cuantitativa, que era algo que había poco en los medios de comunicación. Yo no tenía ninguna ambición de que esto fuese algo para medios de comunicación, pero era, ocupar ese espacio, en ese momento del Internet amateur en el que la gente hacía lo que quería y hacía sus experimentos, ¿no? Bueno, digamos, de mi sorpresa es que había una audiencia para todo eso. Había una audiencia para usar una mirada cuantitativa que tradicionalmente había estado ausente en los medios de comunicación, por una cuestión de tradición y sin más, para hablar de, no sé, yo empecé hablando de la burbuja inmobiliaria y si es mejor comprar o alquilar una vivienda, o sea, temas de 2006, ¿no? Pero luego hubo crisis económica, luego una crisis política, trabajó muchísimo con datos electorales, y ese es, digamos, un poco el origen. Lo que resultó que había una demanda y luego, pues bueno, yo acababa en un medio de comunicación. En 2015 dejé la universidad y desde 2016 soy periodista del diario El País y me dedico a escribir un periódico. Entonces, lo que vengo a contaros hoy es, un poco en base a la experiencia de la pandemia, usando la pandemia como hilo conductor, ver qué pistas puedo dar, o sea, en mi experiencia, qué cosas funcionan o qué cosas he aprendido yo haciendo comunicación de datos en un periódico. El grueso de los ejemplos serán pandémicos, otros no, porque hay algunas generalidades. Pero lo que he intentado, o sea, he hecho una típica charla collage. Yo tengo como la charla muy estilizada que cuento en las empresas del IBEX cuando me invitan, y es todo como muy ordenado, y esta no es esa charla, he cogido de todo mi material lo que creo que os puede servir más por lo que entiendo de la audiencia que sois, ¿no? Entonces, voy a pasar por algunas cosas deprisa, pero no tengo tiempo para verlo todo, iré saltando un poco. Entonces, os animo, uno, a pararme en cualquier momento. Si queréis, veis pasar un gráfico que yo a lo mejor no estoy hablando de la historia de fondo, pero que la mayoría es trabajo mío, entonces probablemente me acuerdo, y diréis, ese gráfico, ¿por qué hay ese gráfico ahí? O no pensáis hacer esta otra cosa, o cualquier cosa, pues paradme sin miedo, si no me acuerdo, diré que no me acuerdo. Pero lo que lo hagáis. Luego también tendré oportunidad de que haga preguntas al final, pero que si las tenéis antes, las podemos ver antes. Entonces, esa es la misión. ¿Qué aprendimos de comunicar? Como os decía, a ver si puedo pasar. Creo que no sé darle al botón que toca. A ver. Sí. Vale. La usabilidad no es perfecta. Bien, entonces, pandemia. No os pongo en antecedentes, conocéis la historia, pero la historia es relevante para mi trabajo esos meses. La pandemia es un fenómeno global, golpea a todo el mundo, pero golpea a España bastante pronto. ¿Vale? Si recordáis, somos uno de los países, desde luego occidentales, europeos, que antes tienen la crisis aquí, ¿no? Y eso es relevante porque hay un buen consejo en periodismo, es mirar lo que hace el New York Times, ¿no? Pues eso no se podía hacer. O sea, nosotros no podíamos mirar a New York Times ni a Financial Times, realmente Reino Unido fue un poco detrás, cuando esto empieza. O sea, cuando esto empieza, tuvimos que tomar un montón de decisiones, todas las redacciones de España, de un montón de países, Italia,
pero no había tampoco unos grandes atajos. Tampoco es, pues saca ¿cómo se cubren las pandemias? No, es como, no hay un manual de cómo se cubre una pandemia, no, y menos en el siglo XXI. Entonces, hubo mucho de experimento y descubrimos algunas cosas, ¿no? La primera es que la pandemia era un fenómeno complejo, por definición. O sea, es un fenómeno que en un departamento de ingeniería de sistemas dirían que es un fenómeno complejo, que tenía además una ecuación matemática en sus tripas, ¿no? Entonces, lo que descubrimos muy pronto es que había mucho interés por los datos de la pandemia. O sea, nosotros escribimos la primera historia con datos, o sea, la gente de sanidad cubre la pandemia desde enero, vamos, desde en cuanto empieza, ¿no? Obviamente. Digamos, la mirada de datos en nuestra redacción, yo escribo la primera historia el 3 de marzo y es una historia de los datos de la COVID, ¿qué tal? ¿Por qué no es la gripe? Que ahora suena chiste, pero un debate que hubo todavía a finales de febrero era si era como la gripe, si era peor la alarma que la pandemia, tal. O sea, esa era un tema, eso es cierto. Entonces, la primera historia que hicimos es, bueno, viendo los datos que tenemos de la gripe y viendo los datos que tenemos, empezamos a hablar de Rs y estas cosas, pues a contar esa historia. Y la segunda fue el 8 de marzo, publicamos el primer tracker, o sea, el primer, digamos, página de datos dedicada a seguir el día a día de la incidencia o los casos país por país. Era un tracker país por país, empezamos con media docena de países, pero ya era una pieza que tenía la voluntad de actualizarse. O sea, ya en nuestra cabeza era un tracker y se llama un tracker. Y eso ya eran malas noticias, ya era la sensación de que pensábamos que íbamos a estar contando casos país por país desde eso se publicó el 8 de marzo. Entonces, eso lo hicimos, datos estamos movilizados como ya medio periódico, pero digamos, la primera sorpresa, y es mi primera idea fuerza, es que descubrimos que había una audiencia brutal para esto. O sea, esto no estaba en los planes, que una pandemia hay que cubrirla con datos y curvas y ponerle nombre a las curvas y que salgan en televisión. O sea, esto fue un mandato de la audiencia. O sea, nuestros lectores querían ver esas curvas y lo clicaban. O sea, para el 15 de marzo, o sea, el año anterior, el 2019, había 2 elecciones, que es lo que yo trabajo más en el día a día, es contar elecciones. En el día 19 hubo 2 elecciones. Para mediados de abril, a mí había leído tanta gente en 2023, o sea, en 2020 como en 2019. O sea, en 15 días tuvimos una audiencia como brutal, ¿no? Entonces, esto señaliza algo, ¿no? Entonces, los datos de COVID tuvieron una atracción gigantesca y podemos hablar mucho sobre por qué. Sobre por qué los sectores querían esto. Yo tengo dos explicaciones. O sea, la primera, que os decía, que es el coronavirus o una pandemia en general, es un fenómeno complejo que tiene en sus tripas una función matemática, que es la función exponencial. O sea, la gran cosa de una pandemia es que es algo, ¿no? Es un crecimiento que empieza poco a poco, ¿no? Y cuando lo ves seguir un ritmo de crecimiento exponencial, al principio no importa. Bueno, hay 12 casos, hay 20 casos, hay 40 casos en España, hay 80 casos. Pues son 80 casos, somos 46 millones. O sea, eso no levanta las alarmas de ninguna cabeza humana, ese crecimiento. Tienes que saber lo que es una curva exponencial y saber que los virus se rigen por fenómenos, es un fenómeno de naturaleza exponencial para saber que estás a punto de ver una explosión. Y que cuando veas levantarse ya la curva no lo vas a poder parar, ¿no? Solo aquí lo aprendimos por las malas, ¿no? Nos confinamos con cientos de muertos y al salir del confinamiento había 40.000 fallecidos en España, ¿no? Pero ya daba igual, porque la explosión esa lenta, que es lo que es una curva exponencial, ya había ocurrido, ¿no? Entonces, los datos estaban en el centro de esa explicación. De la curva no era un capricho querer ver la evolución de eso, era central, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera tesis. Las matemáticas estaban en el centro del fenómeno. La otra explicación es que el interés por los datos es general y es anterior a COVID. O sea, COVID ha sido como una demostración, un poco una manifestación, un caso extremo, y que digamos, ha puesto la mirada sobre los datos pues eso, en todas las teles, pero eso en gran medida era la constatación de algo que estaba ya antes.
Yo os decía que en el 19 había sido electoral y os tenía audiencias gigantes con los datos electorales con cualquier cosa. Entonces, creo que señaliza un cambio de, que también podemos discutir, lo dejo desde luego para el final, de por qué hay esta atracción por los datos, por qué la gente quiere ver más datos, que tiene que ver con la comunicación horizontal, a mi juicio, tiene que ver con que el 30% de los nuevos licenciados, vienen de formación científica, tiene que ver con que mucha gente usa números en su trabajo, no en la redacción de un periódico, pero tú pegas una patada a una oficina aquí al salir y ¿cuánta gente trabaja con Excel todos los días? ¿Y por qué la gente no va a querer esa mirada que la usa a lo mejor para hacer la logística de una pequeña empresa o para llevar los stocks de un supermercado? ¿Por qué esa gente que tiene esa mirada para su día a día no la va a querer cuando está pensando en otras cosas? Claro que la quiere. ¿Vale? Entonces, ese es para mí el trasfondo, ¿no? Entonces, bueno, he pasado, pero bueno, déjame que vuelva atrás si puedo. Bueno, da igual. Sí. O sea, la constatación, que es el dato que os tenía aquí puesto, muy grande. Nosotros eso, en 2020 hicimos las informaciones de datos, pues de las 50 noticias más leídas del país en 2020, 9 fueron historias de datos. Que el equipo luego, afortunadamente, para mí ha crecido mucho, pero en ese momento éramos 3 personas. Entonces, 3 personas, que a lo mejor es el 3% de la relación, pero eso tiene que ver con la materia prima. Es una cuestión de que claramente ya había mucho interés por leer estas cosas, ¿no? Esto no es un fenómeno más del país, es un fenómeno que han vivido el resto de medios. Mi competencia aquí, Financial Times ha convertido a John Murdoch en una estrella mundial porque tuiteaba gráficos de COVID y es un tío brillantísimo, pero claramente ha sido una cosa que ha pasado, ¿no? Que os decía, en el periodismo, y pongo la administración porque también es un sospechoso habitual, esto es nuevo para algunos, esto es nuevo para nosotros, o para mi medio, para nuestros medios, pero esto no es nuevo. Lo que os decía, un montón de empresas están trabajando con datos de forma rutinaria. Otro ejemplo de gente que se ha resistido muchísimo a pisar el mundo de los datos a tope es el mundo del fútbol, que ha habido un rechazo gigantesco ahí a hacerlo, y ahora mismo tú cuando acaba un partido, esto es del año pasado, pero cuando acaba un partido de fútbol hay gente que vende herramientas como esta que tenéis aquí, que se acaba el partido y tú puedes ver, pues no sé quién le ha dado un pase a quién, bueno, es un tracker, ¿vale? Un tracker bastante sofisticado del Madrid-Barça el año pasado, de qué ha hecho cada jugador, en qué campo, qué ocasiones ha habido, qué disparos hay, qué probabilidad de acabar en gol tenía cada disparo según un modelo estadístico que se llama goles esperados. O sea, el boom de esto es gigante. Digamos, el periodismo, lo que somos es un poco el último invitado. Eso es lo que estamos tratando de cambiar. Entonces, bueno, vamos con ideas concretas. Eso, me iré saltando la mitad porque quiero ceñirme al tiempo, pero vamos a ir viendo algunas. La primera idea, o la primera misión cuando estás pensando en comunicar datos, es tener como obsesión que los datos se vean. O sea, tu primera labor es, tú tienes los datos, da igual, bienvenido, les has dado credibilidad, son buenos, crees que están bien. Y lo siguiente es que se vean, y eso implica un montón de cosas. Implica luego los gráficos que vas a elegir, implica en qué posición los vas a colocar, implica si van a llevar una promo, lo que sea, pero el atajo es, se tienen que ver, ¿no? Entonces, hay mil ejemplos. Os pongo uno de pandemia, que son esta información que publicó Google sobre la movilidad de las personas, ¿no? Al principio de la pandemia muchas empresas se movilizan y abren datos para el uso público. Uno de ellos es Google. Google sabe dónde está todo el mundo, sabe cuánta gente hay aquí, ¿no? Entonces, Google, vamos a compartir esta información de cómo se está moviendo la gente para ir al trabajo o para ir a hacer la compra. Eso es decir, ¿cuál es la movilidad? ¿Está la gente confinándose o no está la gente confinándose? ¿Dónde están siendo eficientes los confinamientos? ¿Se lo está saltando la gente en determinados sitios? Entonces, para tener esa información y poder juzgar si la medida está funcionando y en qué grado funciona, pues Google libera los datos de movilidad por comunidad autónoma, a nivel comunidad autónoma, regiones de toda Europa. Y por motivos que tendrán una explicación, esto lo publican con unos PDF. Entonces tú podías ir a buscar el PDF de País Vasco o de Bruselas o de lo que sea. Y cada PDF tenía su historia, pero estaban todos aislados. Era bastante, digamos, luego publican un CSV, se puede usar un poco mejor, pero Google no hace una visualización de esto. Teníamos una inundación de datos, nosotros usamos esto varias veces para muchas historias, lo usamos para cosas, es interesante, pero nunca tenemos una visión de conjunto y nunca tenemos el tiempo de hacer la visión de conjunto. Bien avanzada la pandemia, pensamos, esos datos están infrautilizados, o sea, tenemos datos de toda Europa de esto, nunca hemos comparado si esto de verdad, y decidimos hacer un mapa. Y es solo en el momento que hacemos el mapa que de golpe vemos cosas
que no habíamos visto nunca en unos datos que teníamos hace meses, nosotros y mucha gente, ¿no? Si puedo, sí. El mapa, bueno, da igual, no os voy a contar la historia, pero en el momento en que tú coges esos datos que estaban en un CSV y los pones en todas las regiones de Europa en un mapa, y pues eso, en azul tienes los sitios con movilidad normal, en rojo los sitios con movilidad muy baja, de golpe, bueno, podemos reconstruir esta historia. Y podías ver las ondas pandémicas, o sea, al final normalmente es donde la incidencia se dispara, confinan saco, se vuelve rojo, la gente se asusta, se vuelve rojo, ¿no? Y podemos pintar esto y usar muchos relatos y descubrir cosas que no habíamos visto con todos los PDFs, como por ejemplo, descubrimos, que tiene sentido, que los lugares con un confinamiento más severo en relación a su normalidad, o sea, digamos, los lugares con mayor anormalidad, es decir, menos movilidad en relación a lo que es normal en sus sitios, son las grandes ciudades, no de España, de toda Europa. O sea, los sitios donde se tiñen más de rojo, y luego esto da para preguntarnos por qué, pero eso hasta que no lo pusimos en el mapa no vimos de, Madrid sale muy rojo, pero Barcelona también, pero es que Berlín también y París también. Pues, y luego puedes empezar a construir hipótesis que podrías luego intentar falsar, ¿no? Decir, a lo mejor, claro, son sitios donde la movilidad normal es altísima, ¿no? Porque la densidad de población es enorme, hay más dinamismo, o a lo mejor se cumplen menos las restricciones en los sitios más rurales porque hay menos enforcement, ¿no? Hay como menos... O sea, no lo sé, esa la pregunta quedó en el aire, pero el hallazgo de ese patrón solo fue visible para nosotros cuando hicimos los datos visibles. Porque las personas no vemos, tuvieras un Excel lleno de números y eso no dice nada. Entonces, pensar en cómo hago visible lo que sea que quiero que se vea en mis datos es la labor número 1, ¿vale? de la comunicación. Entonces, no basta ponerlos, no basta que estén contenidos, no basta tener una tabla. O sea, si lo que informan tus datos no lo hacen de manera eficaz, no están sirviendo de nada. Ejemplos, luego hay un montón, ya sabéis el éxito de los trackers, nosotros le damos mucho trabajo trabajando con nuestro tracker después, pero hay ejemplos fantásticos de iniciativas públicas. El de Reino Unido probablemente es el mejor no porque hay 200, pero es el que pongo de ejemplo, es muy bueno, podéis ir a buscarlo, sigue actualizado, ahora más o menos tiene esta pinta que veis aquí, pero elegir qué información de toda la información que tiene la Administración de Salud Pública Reino Unido y qué información poner en un panel para que la pueda consultar cada uno es una labor, es la labor, es la gran labor. Hecho con bastante éxito en este caso. Más cosas que aprendimos. ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que le interesa más a todo el mundo? O sea, si pensáis cuál es el gran interés, o sea, a las personas o en general, ¿qué es lo que más nos interesa? No os oigo, pero bueno, veo a alguien habrá acertado. Fútbol, era una de mis teorías de que iba a salir. 30% de la gente le gusta el fútbol. Creo que esto podemos decir que le importa más a gente que el fútbol. Puede ser la salud, no sé cuánta gente le importa la salud, probablemente mucha gente le informa de salud, pero es más general que eso. Es el tema favorito de la mayoría de la gente es sí mismo. O sea, nosotros lo que más le interesa a la gente es su vida, su casa, su barrio, su coche, su móvil. Entonces, si tienes datos sobre mí, sobre mi barrio, sobre mi calle, sobre mi colegio, sobre mi teléfono móvil, pon eso. O sea, pon eso. Si puedes dar esa personalización, es imbatible. Es imbatible. Y lo vemos, obviamente, con COVID, que son los ejemplos que os voy a poner. O sea, nosotros uno de nuestros... O sea, si tienes datos sobre mí, esto es lo mejor, es mi segundo consejo. Una de las cosas que hicimos un montón de cosas en la pandemia, pero una de las cosas que hicimos que ni siquiera nos gustaba demasiado, era un mapa sobre... Era de la Comunidad de Madrid solo, porque es la que empezó publicando esto, creo recordar, y tenemos un porcentaje alto de nuestra audiencia allí, es el mapa está mi barrio confinado. En esencia, decía más cosas, te daba la incidencia de tu zona y tal, o sea, bueno, y si crecía o subía, o sea, bueno, tenía un poco más de información, pero no era riquísima la información esta, pero contestaba una pregunta brutalmente interesante para la gente que es, ¿está mi barrio confinado? ¿Está mi municipio confinado o no? Entonces, competir con ese valor de ¿a dónde puedo ir? Entonces, tú puedes explicar la pandemia, puedes explicar un montón de cosas, la geopolítica de, no sé, Ucrania, tal, pero
la gente le viene muy bien saber si puede coger el metro o no puede coger el metro. Entonces, tener eso muy imbricado es muy importante. A mí se me olvida continuamente, pero lo constatamos cada día, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Lo vemos en un montón de cosas. Esto es la pandemia, pero hacemos desde hace años estos mapas del voto calle a calle, que es pues, probablemente lo más leído que escribo yo, y es básicamente, estos son de las elecciones andaluzas, que son las más recientes, y bueno, pues la gente pues va a mirar cómo han votado mi barrio, ¿no? Y cómo ha votado otro pueblo al que voy, y cómo ha votado en vacaciones y tal. O sea, esta cosa de ir a ver un sitio, esto es muy, muy atractivo, ¿no? Y tiene sentido. Y pasa con cosas loquísimas, es decir, cuando, no lo sé, o sea, cuando Huawei estaban que los móviles Huawei iban a dejar de funcionar por no sé qué, y dices, ¿cuánta gente tiene un móvil Huawei? Que es un 5%. Puede ser lo más leído del periódico, una historia que solo afecta al móvil, de oye, no vais a poder usar el móvil, o WhatsApp va a cobrar €1 otra vez, y de golpe pues, se cae Twitter, y porque de golpe, no a Twitter, y entras al periódico. O sea que, digamos, esas cosas como útiles, pero minucias útiles tienen interés, no te digo ya las cosas relevantes. Entonces, si tenéis la posibilidad de comunicar algo donde la gente se ve a sí misma, vea sus intereses, su colegio, su centro de salud, a tope con eso porque es algo que podemos hacer. Y la ventaja de los datos, por eso encaja aquí, es porque eso nos permite hacerlo a veces. O sea, esto tradicionalmente no es tan fácil de hacer. O sea, porque no todo el mundo puede salir en el periódico, ni todos los pueblos pueden salir en el periódico, aunque a la gente le hace ilusión verse allí. Pero así sí puede salir todo el mundo. Si tengo información granular y consigo que esa información pues eso, tenga el mínimo interés, ¿no? La gente no quiere ver fotos random de su pueblo, pero si tienes algo que contarme sobre mí y mi gente, pues la gente se apunta. Más ideas. Muy fácil también, muy fértil. Para comunicar datos, hacer mejores gráficos. Entonces, esto es como la pregunta más habitual que yo recibo, es ¿cómo hacemos para hacer mejores gráficos? La primera pregunta es ¿qué software usas? Es como, ¿cómo se hace? ¿Quién hace solo esto? ¿Sabes? ¿Quién hace tu trabajo? Pero bueno, lo bueno es que es fácil. Entonces, para hacer mejores gráficos, la gran idea es querer hacer mejores gráficos. O sea, en este sentido, no hay una gran ciencia y tal, pues hay patrones, hay 4 libros, hay 3, luego ahora os cito algunos, pero realmente es muy fácil. O sea, el hacer mejores PowerPoints, simplemente es mirarlos 2 veces y seguir un par de buenas prácticas, pero es muy fácil y lleva lejos, ¿no? Yendo a COVID, había algunos consejos, ¿no? Y es para ver, lo voy a ilustrar con 3. En concreto de COVID, ¿no? La primera pregunta es cuando estás escogiendo tus gráficos, es asumir que es una decisión técnica. O sea, no es una cuestión de gusto, no es una cuestión de preferencias, no es una cuestión de variedades. Vamos a usar ahora uno de barras, porque es que el de antes ya era de columnas o de líneas. No, o sea, tienen un propósito. Tu gráfico tiene un propósito. Y cada gráfico puede tener varios propósitos. O sea, la misma información se puede usar para distintas cosas. El mapa anterior que os acabo de enseñar es un mapa para explorar. Es un mapa para busca tu pueblo y mira cómo ha votado en tu pueblo, ¿no? Es un mapa de exploratorio. Pero otros mapas tienen otras funciones, otros gráficos tienen otras funciones. Entonces, en el caso de COVID, el que para mí, yo creo que acabó imponiéndose, pero digamos, la decisión que yo tomé ese primer día, que os digo, la primera historia que hicimos con datos de COVID, el 3-8 de marzo, cuando además no había visto muchos gráficos de COVID, porque no estaba en los medios todavía, fuera de España, nosotros nos tiramos mucho con la fiebre, con la evolución, con 2 criterios, ¿no? O sea, con 2 criterios. Por un lado, un gráfico como el de líneas que está aquí te dice, la columna, mirad solo al de arriba si queréis, el azul, que es el de incidencia, creo recordar, casos. Entonces, cuanto más alta, o sea, el nivel, digamos, de azul, te dice si hay mucha incidencia o poca incidencia, que es información relevante. Hay muchos casos, hay pocos casos, por 1 millón de habitantes, por 100.000, lo que queráis, en 15 días, da igual. Pero hay mucho, hay poco. ¿Cuánto virus hay? Y más importante que eso, porque eso lo podríamos representar en un gráfico de barras, o incluso en un mapa, que te pinta unas zonas con mucho COVID y otras con poco. Pero lo más importante, como os decía antes, el dato más relevante de COVID en cada instante, vas a ver cómo estamos, estamos bien, estamos mal, está regular, es la tendencia. ¿Está esto en crecimiento exponencial? ¿Está bajando? ¿Está subiendo? Entonces, para ver esa tendencia,
la evolución temporal es lo que nos pedía. Por eso los mapas en COVID, en general, a mí no me fascinan, los usamos relativamente poco y no me encantaban, porque te faltaba eso. Bueno, hay mucho y poco, pero hay menos que ayer. Porque luego hemos aprendido todos que el virus básicamente tiene dos modos, ¿no? O sea, o está creciendo hacia exponencial o está bajando. O sea, hemos visto mesetas y hemos visto otras cosas y tal, pero en general no hay muchas dinámicas. Entonces, el gráfico de líneas te permitía ver eso. Es el gráfico que te permite ver eso. Hay mucho, hay poco y en qué dirección va. Entonces, luego lo repetimos decenas de veces y no tenía mucho sentido, pero elegirlo no es arbitrario y no basta decir, bueno, tener los datos de incidencia, los puedes poner en una tabla, los puedes poner en un mapa. No, pero yo quería que se viese eso. Entonces, es el gráfico bueno para hacer eso. ¿No? Luego tiene un millón de detalles de que sea limpio, que sea claro, podemos elegir los colores con criterio, o sea, hay mil patrones, pero el punto uno, o la primera idea es asumir que los gráficos los estás eligiendo por un motivo. Yendo a COVID, luego hay muchas más cosas que se pueden usar y son solo pinceladas de cosas que podemos hacer con gráficos. Era muy fértil lo que se llama un small multiple. Small multiple es esta idea de, si miráis el primer gráfico de arriba, esto no recuerdo de qué mes es, pero básicamente está representando, ¿no?, entre septiembre y noviembre, pues cuántos casos, la incidencia en Castilla y León, pues entre 0 y 1000, ¿no? Y ves viendo, y lo que está el color de fondo es como el semáforo. Entonces, una época de estas que estamos como muy en rojo, ¿no? Pero el grafiquito de arriba lo ves, lo lees y dices, vale, ok, esto es incidencia, esto si sube, esto es poco, esto es una comunidad autónoma. Y si ahora os digo que vayáis a mirar Galicia, de un vistazo tú dices, Galicia me está mucho mejor. Pero ya no has pensado, es un gráfico XY que representa la incidencia, porque ese patrón, o sea, leer esos grafiquitos pequeños, ya lo has interiorizado cuando ves el primero. Entonces, esa idea es súper potente, nuestro cerebro es una máquina increíble de procesar patrones, entonces, usar el mismo gráfico muchas veces es muy, muy fértil, porque la gente, bueno, el impuesto que significa leer un gráfico lo paga solo una vez. Digo, mira, esto es la incidencia, y te pinto un gráfico. Y esto es España, y esto no sé qué, y esto es ahora Bélgica, que la tiene disparada. De golpe es como tú en un momento ya estás como procesando mucho. Pero mira si los cambiamos por edad. Y entonces te divido la línea en dos, y estos son los jóvenes y estos son los mayores. Pero tú ya estás explotando siempre la técnica que tú leer ese patrón ya sabes hacerlo. Entonces, esta idea de dividir la información en un mosaico como el que tenéis aquí es muy potente en general. Y esto se llama small multiple, es bueno, pues repetir algo muchas veces, en pequeñito, bueno, ya está. Se usa muy poco, la tentación es ponerlo todo en el mismo gráfico, no se vería, las 17 líneas una encima de otra es imposible. Cuando se cruza Galicia con Extremadura ya no ves nada, no es como... Entonces, esa técnica relativamente poco usada era muy fértil en COVID, es muy fértil en general, por eso me paro en ella. Y la otra, que ya me he anticipado, o sea, ya lo he anticipado antes, es los mapas en COVID no me encantaban, les he contado por qué. Las tablas son también muy, muy, muy fáciles, muy, muy potentes. Es lo más fácil. O sea, hacer tablas es lo más fácil, se hacer en Word en 5 minutos. Tomándote un poco de molestia de limpiarla bien, etiquetarla bien, usar el blanco con sentido, poner más blanco del que por defecto tiene, no repetir las cosas 80 veces, incluir un pequeño gráfico, a lo mejor, como aquí, en una tabla, ¿no?, que como graficar un par de datos, ordenarla con criterio. O sea, bueno, tomarte 5 minutos en que tu tabla pues, no esté ordenada en el orden alfabético y, no sé, y la negrita señale lo que destaca más y lo que sea, es trivial, son 5 minutos y te lleva muy, muy lejos. En general, yo creo que es una herramienta infrausada y al alcance de todo. En COVID era muy, muy potente, además en salud en general es muy potente porque tendréis muchas veces el reto o la tentación de no saber elegir cuál es la métrica buena. ¿Tengo que poner el gasto en farmacológico en comunidades autónomas por habitante o no lo hago por habitante o lo hago en un año o lo hago en un periodo de 5 años? O sea, cuando tienes 7 datos distintos, 7 indicadores que muestran cosas distintas, en una tabla puedes poner los 3. O sea, a veces no se puede elegir, a veces no quieres elegir. Y es bueno, si miramos la realidad desde este ángulo, es una columna, el ranking es este, si miramos la realidad desde otro ángulo, la realidad es otra, el ranking cambia. Las tablas te dan mucho juego para eso, la complejidad en general se lleva bien con las tablas. Y herramientas, que luego compartiré esta para que no lo tengáis que anotar, pero en general, como quería incluir cosas útiles, para hacer mejores gráficos hay muchos libros, es una cosa relativamente sencilla, el de Alberto Cairo de Truthful Art está muy bien, yo creo que se pega mucho
habla bastante de estadística, pero es un libro periodístico, bueno, yo es el que más uso y el que más recomiendo. Software, que siempre sale la pregunta, lo que nosotros usamos en el país y que, digamos, para medios y en general para el tipo de cosas que yo creo que podéis hacer muchos, el software que usamos es DataGrapper, ahí usamos más cosas, pero es el más ágil y digamos, es el más fácil. Lo compartiré todo. Eso, por eso os decía, usamos más cosas, pero bueno, no es para aquí. Más ideas, bueno, ¿qué podemos, no sé si saltar este? Luego hay una clave, o sea, la clave es, bueno, ¿cómo se comunica mejor, no? Bueno, importa comunicar, ¿no? Esta es una idea, vosotros lo tenéis interiorizado, en otros sitios no, por eso está la transparencia. Es comunicar bien importa, no os tengo que convencer de ello, y se logra intentándolo. Pero sí que os quería poner algún ejemplo muy concreto de piezas de datos. Entonces, son solo detalles, pero, bueno, esto es una historia sobre, vamos a ignorar el tema porque quiero ir deprisa, pero esto es un artículo alrededor de datos, un artículo del periódico. Entonces, en general, todo está muy pensado para comunicar más eficazmente, ¿no? Y eso pasa por cosas como, la idea número uno, es que si tienes gráficos, o tienes datos, tienen que existir perfectamente integrados en el texto. O sea, el mundo de ayer hay un chorro de texto y unos gráficos cerca, no es el mundo ideal. ¿Vale? Esto ha sido tradicionalmente por un problema de quién los hace, llegan por imprenta, entonces van en otra página. Ok, a veces no hay más remedio que hacer eso, pero no es lo ideal. Lo ideal es que un gráfico lo concibas como un párrafo. Tú escribes un párrafo, hay un párrafo, otro párrafo, y el siguiente es un gráfico. Pero tiene que ir en esa posición, porque yo a lo mejor en el párrafo anterior digo, como se ve en el siguiente gráfico, las 3 comunidades que van mejor son no sé qué, no sé qué, no sé quién, y entonces viene el gráfico. Y si el gráfico es un poco exigente, a lo mejor, yo puedo después de ese gráfico decir, bueno, pues como se ha visto arriba, y digo lo que a lo mejor todos mis lectores no han visto, porque es un gráfico más complejo, pero entonces uso un párrafo para potenciar el mensaje. Pero en general, digamos, la virtud en la comunicación de datos exige esto. O sea, un gráfico es entenderlo como un párrafo, tiene una posición, no puede ir en cualquier posición. Y obviamente el que ha hecho el gráfico tiene que haber leído el texto, o sea, para que el párrafo anterior y el párrafo siguiente, si es la misma persona mejor, si es un equipo tiene que estar muy coordinado, ¿no? Entonces no siempre puedes hacer eso, cuando no se puede hacer, no se puede hacer, pero la excelencia en la comunicación de datos se va a conseguir así. Entonces, controlando el flujo. Entonces aquí el texto y los gráficos van unidos, es la regla número 1, es asequible. Luego hay cosas en comunicación, en datos y no datos, pues me paro porque para mí que se ha vuelto muy importante, es una de las cosas que me interesan, que es, bueno, la atención, luego hablaré de esto, la atención se ha vuelto escasísima. Entonces, el titular es tremendamente potente, tremendamente importante. Volveré a hablar de esto, pero en general los titulares tienen que estar pensados como mínimo con 2 objetivos en mente. Y el primero es transmitir lo esencial, que es igual el más clásico. Pero el segundo, y yo no sé si es el segundo a día de hoy o es el primero, es captar la atención. O sea, sobre todo cuando estás compartiendo una información que tú quieres que la gente lea. Porque tú crees que la gente va a estar mejor informada, más protegida, o va a tomar mejores decisiones leyéndote. Entonces, necesitas que la gente te lea. Y el titular en Internet tiene un uso muy distinto al titular en papel o en muchos otros dominios. Entonces, un artículo que alguien no lee, pues no ha servido de nada. Y si con tu titular puedes conseguir que te lean pues, 30% más de personas, pues deberías pensar en él. Es horrible porque como tú has trabajado una semana, el trabajo es igual de bueno, igual de malo, y en el último momento tengo que pensar el titular, y ya, como quieres cerrar y tal, pero te estás jugando ahí pues, un día y medio de trabajo. Entonces, yo me lo recuerdo mucho, pero bueno, hablaremos luego más de titulares. Me empujaré hasta el final. Luego más cosas. Si tienes datos, como en general hemos dicho antes que los datos la gente pues, tienen cierta atracción con la audiencia, ponlos pronto. Si tienes algo bueno en tu historia, ponlo arriba. O sea, que cuanto antes se pueda ver, si se puede ver en la promo antes del clic, mejor. Si no puede ser antes del clic y es después del clic, pues después del clic. Pero yo pocas veces meto 3 párrafos antes del primer gráfico, si digamos es una historia de datos y los datos son centrales. Y si lo puedo poner en el segundo párrafo, mejor.
porque la gente ya te va a abandonar, todo el rato estás perdiendo gente, cada vez que va avanzando el texto vas a perder gente. Entonces yo continuamente es viendo cuánto puedo sostener a la gente. La gente la pierdes, nadie llega al final, muy poca gente llega al final, ¿no? Su móvil los interrumpe con cualquier cosa mejor que tú, ¿no? Entonces, lo mejor que tengas, ponlo lo primero. Usa listas, usa negritas, todo esto lo sabéis, esto no es el dominio para aquí, pero en general, hacer todo lo que puedas para retener la atención es parte del trabajo. Usa un estilo coherente, esto ya es muy de visualización, todos los gráficos son rosas, ¿por qué? Solo necesito un color en una historia y, no sé, si fuese una cosa, si hubiese dos grupos en el gráfico, pues habría rosa y azul, ¿vale? Pero no cambiéis los colores, el color tiene una función, todo tiene una función, ¿no? Esta es la historia. Bueno, tengo más ejemplos que procedo a saltarme para seguir cubriendo terreno de cosas que... Bueno, tendré que saltar alguna más, pero bueno. Otra, aquí seguro, esto no tengo que incidir aquí, pero voy a incidir. Me parece muy fértil, muy fértil, todos los grandes aprendizajes, pandemia y pre-post-pandemia, es escribir simple y claro. O sea, todos lo sabemos que hay que escribir simple y claro, que es el camino, creo que cada vez más. Y la pandemia hay algunos ejemplos, y de hecho la pandemia es un buen ejemplo, que es cuanto más complejo es el tema que tienes que tratar, y yo creo que cada vez tratamos temas más complejos en medios, cuanto más complejo sea el objeto, más sencillo tiene que ser tu lenguaje. Es decir, a mí me encanta decorar textos y escribir bonito, pero no cuando estás escribiendo cuando el objeto de estudio es una pandemia. Entonces, yo no tengo oportunidad de escribir bonito en el periódico, no es lo que quieren mis lectores, no es el servicio que les tengo que prestar, ¿no? El servicio es, cuanto más complejo sea algo, escribe más simple, más claro, ¿no? Cosas que facilitan esto, por ejemplo, que eran fértiles en la pandemia. Tono conversacional. También te lleva muy lejos. O sea, yo las historias más complejas, más sofisticadas que escribió en el país, las escribía en la newsletter. Y es como, bueno, la newsletter es un formato menor, ¿no? ¿Por qué la newsletter es donde puedes exponer a más complejidad? Por varios motivos, pero uno de ellos importante es el tono. O sea, la newsletter está escrita, como muchos formatos digitales, en tono conversacional. De hecho, es un mail, como que le mandas tú a gente. Entonces, estás colándote en el buzón para contarles lo que sea. En este caso, cómo va la pandemia. Entonces, el tono conversacional tiene varias ventajas en sí mismas que no me detengo. Yo creo que es el tono de Internet y va a seguir siéndolo. Pero con la complejidad tiene una ventaja, que es que incluye de serio o es fácil ser muy cauto, ser muy... No sé, humilde no es la palabra, pero digamos ser... desproverte en gran medida de autoridad. ¿Vale? Es un tono conversacional, estás hablando de igual a igual. Bueno, dados estos datos, A, B, C, D, yo pongo ahí, hago mi caso, para luego acabar diciendo si me da la impresión de que pinta mal la curva o no pinta mal la curva, ¿no? Pero eso escrito en un tono conversacional, y, bueno, como veo A, veo B, veo C, he hablado con estas dos personas expertas de cuyo criterio me fío y me dicen mi sensación es que, bueno, esto va bien, esto va mal, ¿no? Es un análisis, ¿no? Lo que es un análisis es siempre un juicio personal. Pero, digamos, ese tono conversacional permite que al llegar al final el lector pues puede decir, bueno, me ha resultado más o menos convincente, igual no me ha resultado especialmente convincente. Y va de un poco de serie, que ese es el juicio, el análisis de una persona al otro lado, puedes pensar que lo hace con la mejor voluntad posible, te puede gustar más, pero obviamente estás legitimado para no estar de acuerdo. Cuando escribes con un tono muy impersonal, eso se transmite en una autoridad distinta. Es más fácil que parezca que estás diciendo, esto es la verdad, ¿no? Entonces yo creo que conforme escribimos de temas más complejos y como vamos a preguntas más difíciles para las que no tenemos respuesta, esa horizontalidad en la comunicación, aparte de que es muy demandada, la gente quiere que le hablan así, creo que además se lleva bien con la complejidad, con la transmisión de la complejidad, con la incertidumbre, y me parece que es un lenguaje fértil. Al respecto, simple y claro, otro ejemplo. Sabéis que en Reino Unido hubo esta campaña muy bestia por escribir sencillo, y hubo una inversión enorme en las administraciones, de traducir la información de la administración. Esto es una cosa muy de la administración.
de expresarse de manera que todo el mundo te pueda leer, ¿no? O sea, en el fondo, si tú lo que estás es dando información de utilidad pública y quieres que llegue a todo el mundo, quieres, primero, que sea comprensible a todo el mundo, que haya a veces esta cosa un poco paternalista de pensar que la gente no se entera, y es, no. El problema no es que la gente no se entere, el problema es que la gente tiene muchas cosas que hacer y luego tiene intereses muy diversos y pierdes la atención de la gente. Entonces, si tú quieres tener la atención de la gente, o cuando la tienes, úsala de la forma más eficaz, ¿no? Entonces, la web, no podéis leer, pero os lo puedo leer yo. Esto era como, en algún momento dado, era la web que te recibía cuando buscabas pues, coronavirus, Reino Unido, información oficial. Entonces, esta era la recepción, ¿no? Y decía algo así como eso. Bueno, la primera frase era, el coronavirus sigue siendo un riesgo para la salud grave, debes permanecer cauto para ayudar a protegerte a ti y a los demás. Es como cada palabra, o sea, no hay ninguna palabra larga, es como cada palabra y es exactamente el mensaje, sigue siendo, porque esto ya era un poco avanzada la pandemia, y luego había unos bullet points. ¿Por qué? Porque es que querían que leyeses todo. Señora, 1, ventila, deja que el aire circule cuando te reúnes en interior, reúnete en el exterior, o sea, reunirse en el exterior es más seguro. Lleva una máscara cubriéndote cuando estés en un lugar con mucha gente, en entornos cerrados, y donde vayas a entrar en contacto con gente que normalmente no ves. Téstate y aíslate si se te requiere. Si no lo has hecho ya, vacúnate. O sea, es casi una poesía. O sea, está hecho como pum, 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 y acaba, de hecho, están jugando con la atención en un texto que es lo más en un texto que es lo que más atención capta, es el principio y el final, ¿no? O sea, el Get Vaccinated ese, además es un link. O sea, ahí no hay nada, es como empiezas el texto, es te están llevando con la información y acaba en un link que es, si no te has vacunado, vacúnate. Y un enlace es como un envío a la acción. O sea, ¿cuánta gente habrá vacunado porque este esté escrito así? ¿Vale? Bueno, la página es muy buen ejemplo ese de cómo la síntesis, subrayar lo más importante, subrayar lo destacado, ser sintético y bueno, yo creo que obviamente no todos tenemos la responsabilidad de una administración haciendo algo así, pero a veces tenemos responsabilidades parecidas y es bueno saber que cuando quieres ser eficaz en la comunicación esto es lo que intentan. Y luego hay un último consejo, muy de medios de comunicación, no válido para otra gente, pero es mi escepticismo con un consejo clásico de escribir para que te entienda tu abuelo, ¿no? Es como un consejo así de periodismo clásico, no, hay que escribir como eso, todo muy sencillo, todo muy así un poco por encima para que te entienda tu abuelo. Bueno, yo no sé si ha sido nunca verdad, igual alguna vez ha sido verdad, es posible que alguna vez haya sido verdad, pero estoy bastante seguro de que ya no es cierto, al menos para medios de comunicación, no para poner un cartel en la consulta del médico, igual sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el consumo de medios o de información ha cambiado brutalmente, ¿no? Tú antes en un periódico podía tener un sentido del mensaje, o el sentido lo entiendo de, bueno, era alguien que tenía el periódico en sus manos y eso es lo que iba a hacer, iba a leer el periódico. Estaba esperando a alguien, estaba en su casa en el rato de leer el periódico, estaba en el metro. Y conforme iba pasando páginas y caía en la tuya, sus alternativas eran, bueno, los que lo habéis leído todavía, pues es seguir. No vale leerlo ahora, el periódico, era cuando leías el periódico en ese mundo. Tu alternativa era seguir a la siguiente noticia o leer algo que igual no te interesaba mucho, ¿no? Saber, ¿ves? Como leer los cereales cuando estás desayunando, que le dabas la vuelta y leías los cereales, todo lo que ponía ahí, ¿no? O sea, eso ya nadie lo hace, eso, porque la gente desayuna con el móvil. ¿Vale? Entonces, en el mundo ese en el que había veces que no había estímulos, pues a lo mejor estaba bien escribir para todo el mundo, porque igual te estaba leyendo a alguien que, bueno, está en esa página, o se ha acabado el periódico, le he dado una vuelta y he vuelto a empezar porque no tengo tiempo y ahora voy a leer lo que no me interesa. Y en mi segunda pasada me caía alguien y entonces podía ser mi abuelo, ¿no? Y tenía que escribir para esa persona que no sabe nada del tema y en realidad no le interesa, ¿no? Pero esa gente en Internet no te lee. O sea, nadie lee algo que no le interese ya. O sea, ¿quién lee en el móvil un artículo por el que no tienes curiosidad? Ojalá leer las cosas que quiero leer, que me interesan. No tengo tiempo para leer lo que quiero. Entonces, nadie lee cosas, nadie clica una historia sobre un tema que no le interesa. Entonces, si tú escribes sobre lo que sea, Salud es un poco particular, por eso os decía que no vale para todo, pero si estás escribiendo sobre las elecciones en Estados Unidos, pues si no os interesa las elecciones de Estados Unidos, no vais a leer sobre las midterm, que son ahora en 15 días. Pero el que le interesa o el que clica, pues tiene un interés. Entonces, yo creo que eso nos empuja un poco, se explica por qué
elevar un poquito el listón de asumir que la gente sabe un poco más de la historia. O sea, aburrir a la gente, nadie quiere que le aburran, ¿no? Pero dar complejidad, o sea, hay más espacio para dar más complejidad porque tu lector medio está más interesado. Entonces, en gran medida o en muchos ámbitos yo creo que esa es la realidad. Escribimos para nichos y de ahí la foto del gato. Sobre escribir también, bueno, como dejo la transparencia, hay cosas para leer, hay cosas clásicas, no sois la audiencia para esa recomendación, pero bueno, vamos a seguir. Voy a medirme un poco, sí. Vale, muy breve, una idea, hemos hablado de comunicación de datos, visualización de datos, gráficos y datos. Solo subrayar que el trabajo tiene más que ver con el análisis que con los datos y los gráficos. O sea, no me voy a parar para hablar de análisis, pero la parte del análisis es la más importante. O sea, siempre hay un juicio crítico, siempre hay una decisión técnica de por qué estás usando una información u otra. Es decir, entender los datos que estás manejando y saber juzgarlos con un criterio es el centro. O sea, ese es el trabajo, ¿no? Hubo un momento en el que esto no era así, cuando había pocos datos bastaba con tener datos, eso ya no es el mundo en el que vivimos, los datos son abundantes, entonces el trabajo es escrutar datos y encontrar los buenos, ¿no? Y siempre hay, ¿no? O sea, por ejemplo, en decisiones que parecen como muy pues muy de visualización o de datos puros, de, bueno, hacemos un friso en el país que durante, no sé, un año y medio había en la cabecera del país un modulito donde hacíamos un resumen de los indicadores de la pandemia. Decidir qué indicadores poníamos y cuáles concretamente y de qué fuentes y cómo expresar, si usar no sé, los casos de un día o de una semana o de 15 días, si las muertes usábamos pues las muertes del exceso de fallecidos del INE, usábamos otra cosa. Obviamente eso era una cuestión analítica y técnica. O sea, el problema del trabajo no era poner números ahí, eso era fácil. La decisión o lo que nos daba dolor de cabeza es decir qué números. Entonces, es imposible poner datos comunicar datos sin que haya una decisión, un análisis detrás. O sea, simplemente solo el hecho de elegirlos es ya un criterio. Entonces, bueno, hay un montón de consejos, no los voy a dar, pero tengo un libro recién publicado que precisamente responde a esta pregunta y que me siento obligado a compartir. El libro se acaba de publicar hace 15 días y es exactamente sobre esto. Se llama Piensa claro y son 8 reglas para descifrar el mundo con datos. Pero, digamos, mi punto o la idea que dejo aquí, esta es una parte difícil y a mí, digamos, me ha ocupado el libro entero y es la parte que me he sentido un poco más impulsado a escribir un libro, aunque podía haber hecho más enfocado en datos o en visualización, pero me parecía que donde veía yo, bueno, que es donde hay más sutil. Os he dicho muchas veces que esto es fácil, esto no es fácil. Esta es la parte que no es tan fácil. Entonces es donde por eso por la parte donde me he explayado. Tengo 2 ejemplos que me voy a saltar, voy a proceder a saltarme. Pero bueno, es el tipo de cosas de, no sé, falacias de frecuencia base, que esto engancha mucho con la pandemia, todos las habréis recordado. En fin, correlaciones y causalidades, sesgos de selección, bueno, los problemas, digamos, del día a día de analizar datos serios es el cuerpo del libro. Y con un poco más de tiempo pues hubiera puesto un par de ejemplos. Pero quiero ceñirme a mi tiempo. Sí puedo sacar una idea del libro, que es la idea más importante de Piensa claro, que es asumir que todo es muy complicado. O sea, todo es muy complejo, es como el gran a priori. Es cuando da igual de lo que estés hablando. Obviamente la pandemia obviamente es complicada, la salud es complicada, pero en realidad ese yo creo que es el a priori. Creo que es, vosotros lo sabéis, en esta sala lo sabemos, está interiorizado, pero un impulso humano es pensar que las cosas son sencillas. ¿No? Es pensar, tal. O sea, ¿por qué todo el mundo piensa que lo haría mejor que el seleccionador nacional? Porque no será tan fácil, ¿no? Es decir, yo no lo sé, no sé en qué consiste lo que hace Luis Enrique, pero igual no es tan fácil, ¿no? O sea, el trabajo de los demás siempre parece fácil. ¿No? Ser político, ¿no? Parece también trivial. Es como, no, todo el mundo piensa, pero no debe ser tan fácil. Entonces ese es el a priori, todo es complejo. Y el ejemplo de esto son historias que hacemos sobre un partido de fútbol y puedes llenar una web de datos y estadísticas sobre un partido de fútbol. O sea, 90 minutos de una cosa ridícula, ¿no? Idea y media para acabar. No es para todo el mundo,
No todo el mundo lo tiene que hacer hoy, pero en realidad programar sí es para todo el mundo. O sea, una de las ventajas que tuvimos en nuestro equipo de datos en el país en pandemia es que éramos 3 personas, he dicho antes, pero 2 éramos programadores aprendimos a programar antes que escribir. Y eso fue fértil en un momento porque básicamente nos hacía rápidos. La siguiente ola, bueno, te cojo libros para cuando lo comparta, pero la siguiente ola, hemos hablado antes de inteligencia artificial en la charla anterior. Y, mira, de hecho voy a intentar acabar con eso. O sea, hemos hablado de la inteligencia artificial y cómo los modelos de Machine Learning van a hacer cosas en salud y tal, pero van a hacer cosas en comunicación también. O sea, él probaba antes, voy a ver si puedo cargarlo, si no me va, lo dejaré, pero vamos a ver. Porque tiene otra historia, pero vamos a ver. Mientras, si puedo abrir la pestaña. No sé si voy a poder. Sí. Oh, sí. No, bueno. Lo tendré que contar. Bueno, lo tendré que contar, lo enseñaré luego en el café, si no. Bueno, básicamente estos algoritmos que son capaces de crear imágenes a partir de un prompt y tal, los hay que empiezan a escribir. Y si no los habéis probado, os animo a probarlos. Obviamente no funciona, tenéis que saber que no funciona, porque hacen una cosa que está muy mal para escribir, que es que si saben algo lo dicen y si no lo saben se lo inventan. Entonces, si tú le preguntas sobre el COVID, no sé qué, o sea, lo que escriben, lo que hacen muy bien son coherentes, o sea, son orgánicos en el sentido de las cosas encajan, ¿no? Todo parece plausible, está como, pero no tiene que estar bien en absoluto. Entonces, pero es muy divertido y es muy útil probarlo. Entonces, empieza a ser más fácil probarlos. La idea es básicamente tú entras allí, le pones un texto y le dices que lo continúe y lo continúa. Entonces, si le pones una pregunta, que es el ejemplo que os iba a enseñar, decías, escríbeme 5 preguntas y respuestas sobre COVID. Y te escribe 5 preguntas y 5 respuestas sobre COVID. De las respuestas, igual hay una que está mal, todo mal. O sea, que te dice cualquier cosa, ¿no? Y la pone igual. Entonces, no funciona. Pero que eso va a cambiar la forma en la que hacemos el trabajo en los próximos 15 años, muy pocas dudas. O sea, le vas a dar una web gigantesca y le vas a decir, simplifícame esto como para que lo entienda un niño, como hemos visto que, ¿no? Y va a hacer un resumen brutal. Que tendrás que revisar y tendrás no sé qué, pero vas a encontrar ahí cosas que tú no habías pensado, o sea, va a estar, o sea, que eso lo vamos a usar, no hay color. Entonces, os animo a eso, sin más a probarlo. Y luego, dejadme acabar solo con el ejemplo de los titulares. Os decía antes que los titulares es clave, que tal, no sé qué. La atención es una cosa muy escasa, ¿no? La gente no tiene... Entonces, solo este ejemplo, no paso ya más de transparencia, una vez solo. Es un resultado, es un ejemplo de un test A/B de titulares. Sabéis que en el país, en todos los medios, podemos probar 2 titulares. O sea, la gente entra a la web y durante unos minutos alguna gente ve un titular y otra gente ve otro titular. Y entonces sabemos de manera empírica qué titular se clica más. O sea, un experimento, está el grupo de control y 2 grupitos y tal. Entonces, lo alucinante es que una misma noticia que va en el mismo periódico, el mismo día, a la misma hora, en la misma posición, firmada por la misma gente, o sea, el ego desaparece aquí brutalmente, es como todo igual, la foto, todo igual. Si cambiamos un titular por otro, te puede leer el doble de gente. Normalmente es un 30% más, pero a veces puede ser el doble de gente. Entonces, no debería ser así, ¿no? O sea, teóricamente eso no debería ser así. Es como, o sea, ¿en serio 2 titulares que significan casi igual? Pero esa es la guerra de la atención. La guerra de la atención es así de descarnada. Entonces, esto es un ejemplo de COVID. Tenéis 3 titulares. El último es el titular, digamos, clásico que hubiéramos usado a lo mejor en papel, más bonito, de no sé... Era como el de la desigualdad de las vacunas y los 2 mundos y tal, ¿no? Entonces, bueno, la vacunación parte del mundo en 2. Jamás nadie va a clicar ese titular. Muy poco, no sabes de qué va. O sea, no sé qué hay aquí dentro. Entonces, nadie clica al vacío. La primera era el titular, nuestra primera opción, que es casi igual que el segundo. Dice, la vacunación y el PIB en datos. El titular, o sea, puse yo los 3, entonces
el primero ya está hecho con toda la mala idea de quiero que esté la palabra datos porque quiero poner un anuncio de que hay datos, que la gente sepa que contiene datos, por ejemplo, ¿no? Y luego 2 puntos y el titular informativo clásico. Los países ricos inmunizan más del 30% de la población, mientras que los pobres no llegan al 10%. El segundo dice más o menos lo mismo, de así avanza la vacunación país por país, acelera a los más ricos, no tanto a los más pobres. Y la vacunación parte del mundo. O sea, la información de los 3 titulares es más o menos la misma. No hay como aquí, todos son fieles al contenido del artículo, todos son rigurosos, el artículo cumplía la expectativa que creaban los 3, pero el segundo titular se leía el doble que el anterior. Y vamos a especular sobre el porqué, o sea, yo tengo muchas teorías, el otro ejemplo que tengo que no pongo es con una pregunta, a la gente le encantan las preguntas, el titular con pregunta-respuesta es maravilloso, da un poco igual, la realidad es que es como la prueba descarnada de lo que importa esto. Entonces, el atajo es, bueno, si tienes la capacidad de ensayar lo que sea que haces, ensáyalo. O sea, no hace falta acertar con el titular. Podemos estar discutiendo 1 hora sobre qué titular poner de los 3 y la realidad es que en 5 minutos podríamos encontrar empíricamente cuál era el mejor, ¿no? Obviamente, sin poner ninguna cosa que sea un titular atroz, ni una mentira, ni algo falaz, ni un clickbait, ni nada de esto. Son 3 titulares dignos que a mí me parecían todos estupendo, solo que yo no sabía cuál iba a captar más. Y gracias al segundo en lugar del primero nos leyó el doble de gente. Entonces, ese es el mundo de la comunicación y ese es para mí, y ya no voy a pasar más de transparencia, para mí es la idea fuerza más importante. O sea, comunicar importa, todos sabemos más o menos cómo hacerlo bien, intentar hacerlo bien. Para mí, la gran idea es que es cada vez más importante y tiene que ser cada vez más el centro de lo que hacemos. Lo dejo aquí, no sé si tengo tiempo para alguna pregunta, si no voy a estar luego un rato, si no tengo ese tiempo pues puedo contestarlas también. Gracias. ¿Tengo alguna? Me parece ser que tengo. De lo visto no lo visto, no hay problema, si no también lo podemos... Luego puedo compartir lo de los links, eso sin problema también. ¿Está? Sí. Hola, Kiko. Hola. Claramente, tú solo piensas en Internet cuando trabajas. Es decir, sí. El caso de los titulares es claro, ¿no? O sea, y el escribir en primera persona y todo esto. ¿Os habéis planteado que tenéis que hacer 2 versiones de verdad? Una para papel y otra para web. ¿O directamente papel ya lo dais por perdido y ya llegará? Sinceramente, el mandato, yo desde que llegué al periódico, el mandato era digital primero y realmente yo solo pienso en digital. O sea, asumí el mandato, el mandato era un mandato oficial, pero luego había una tradición, el papel importa, tenemos lectores, tenemos negocio, pero yo tomé la decisión muy consciente de... Yo además no sabía nada de hacer un periódico de papel cuando llegué, no lo había hecho nunca y tomé la decisión muy consciente de aprender lo mínimo posible. Y no sé hacer nada. 6 años después, no sé hacer nada. No entiendo ni el lenguaje. Tengo un faldón. ¿Cuántas palabras? O sea, realmente es... porque son 2 mundos muy distintos. O sea, tú lo sabes bien. Son 2 mundos muy distintos porque la usabilidad, o sea, el objeto, la situación, o sea, es que son 2 productos distintos. ¿Qué tal, Kiko? Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla. Soy José, del Carlos III. No me ha dado tiempo a saludarte antes. Cuéntanos si puedes un poco más sobre cómo elegís el titular y cómo quizá lo modificáis en los siguientes minutos. O sea, no sé si elaboras tú la información, si lo eliges tú mismo, si lo consultas con SEO, si acudes al jefe. ¿Cuántas pruebas hacéis en los siguientes 5 minutos para definirlo? Te cuento. O sea, hay como muchas casuísticas, pero digamos, te voy a contar la mía, que es, digamos, muy digital primero, ¿no? O sea, en esencia, intento pensar en el titular muy pronto. O sea, más tarde que mucha gente, porque cuando me llega un encargo es como llega, no sé, mirar los datos de no sé qué. Entonces yo soy de los que no tengo el titular hasta los últimos 2 días, porque es que no lo he mirado todavía. O sea, no sé lo que sale. Que es también un poco, hay que mirar los datos, hay que ver cuál es la historia, ¿no? Que a veces, cuando estás pensando en un enfoque para un reportaje, tú lo tiras más con el titular en la cabeza. Yo no tengo el titular los primeros días, hasta que no acabamos con el R y los gráficos y ver que las curvas y llamar a la gente, no hay titular.
Entonces, pero sí que en el último kilómetro empezamos a pensar mucho en él, porque es tremendamente importante, ¿no? Entonces, bueno, digamos, el borrador final, cuando empezamos a montar el cuerpo del texto, empezamos a pensar en el titular. Y yo enseguida pienso ya en qué cosas se clican y qué cosas se no. Intento que sea siempre más largo. O sea, la gente, antes de darte un clic, quiere saber qué hay detrás. O sea, en Internet la gente odia clicar, ¿no? Si veis en Facebook, Instagram, no te digo ya TikTok, o sea, el clic está muriendo. Es una fricción brutal que la gente no quiere hacer. Lo que hay es swipe, 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 scroll, scroll, scroll. En Twitter, los hilos, por ejemplo, es un poco trampa. Los hilos, el éxito de los hilos en Twitter reciente, ¿por qué consiste? Twitter desde un tiempo cambió y cuando montan un hilo te muestra solo el primer tweet. Y entonces tú clicas y entras dentro del hilo. Y entonces el hilo circula como un eso. Pero estás, digamos, como atrapado en ese hilo historia durante un rato. Entonces hay como el abismo del clic, pero una vez se lo has concedido a un hilo, acabas ahí un poco, hasta a veces sales diciendo, joder, como si no te dejasen salir, decir, qué largo, que como sigues, tú y sigues. Bueno, hay un botón de ir atrás. Pero eso es que la gente hemos dicho, qué larguísimo los hilos. Pero, entonces, el clic es una fricción. Entonces, como las noticias necesitamos clics, entonces hay que darle a la gente más información, ¿no? Esto va a ser una historia. Por eso me gustan las preguntas y respuestas. Yo uso mucho la fórmula muy, digamos, conocida, pero la defiendo con entusiasmo de titular de pregunta-respuesta. No sé, o sea, el otro ejemplo que tenía aquí, pues así no lo tengo que aprender de memoria. ¿Qué dicen los datos de la sexta ola? Que no sé qué, da igual. Pero dices, ¿por qué poner la pregunta antes que la respuesta? Porque le ha puesto a la gente una incógnita en la cabeza. Dices, ay, ¿qué dirán los datos de la sexta ola, ¿no? O sea, da igual, automáticamente está en tu cabeza. Entonces, sí que hacemos la cosa elegante de darte la respuesta antes del clic también. A veces no, porque a veces no cabe. O sea, hay veces que no es posible. O sea, hay preguntas que a nuestros lectores les interesan y yo te pongo la pregunta y no te puedo poner la respuesta en un titular porque el mundo es complejo y no cabe en un titular. Sería un... Pero si te interesa esa pregunta, dentro me toma el trabajo de escribir 2000 palabras y meter 5 gráficos y 5 expertos. Entonces, aunque no te puedo dar una respuesta, te voy a dar algo. Entonces, me parece bien titular con preguntas, solo con preguntas. Pero, si tengo una respuesta, la meto en el titular. Esa fórmula de pregunta-respuesta es muy exitosa, muy clicada, a la gente sale feliz también de ahí dentro, o sea, está bien. Y bueno, funciona porque las personas somos así. Entonces, el proceso luego, titulamos así. A veces luego pues hay jefes que no les gusta, no, que sea informativo, pero queremos llevarlo al papel, entonces pongo el informativo después de la pregunta, o pongo no sé qué, 2 puntos y luego el titular clásico. No sé, el titular anterior que era así no ocurre, no sé qué. Bueno, hay como todo un proceso. Y luego hago test casi siempre. Mucha gente no usa los tests, no es una herramienta que usemos en el periódico todo el mundo, porque no es fácil. O sea, es algo que tiene que hacer un poco el redactor de la historia. O sea, cambiar un titular de una historia que tú no conoces es más delicado. Se puede hacer a veces si es un detalle y la gente de la home es cuidadosísima y si acaso es delicado pues te llaman, ¿no? Pero lo ideal es el que pone 3 titulares que los 3 son válidos y representan bien la historia, normalmente eres tú. Entonces yo lo que hago es, pues, sin más, o sea, se publica el sábado, pues cuando me levanto miro qué tal va, no tira mucho, tira mal, me esperaba más, pues... me pienso 3 titulares 20 minutos, mando se prueba, y luego es muy rápido, porque como la home del país tiene mucho tráfico, tienes muestra enseguida. O sea, en 15 minutos se sabe qué titular es el bueno, es fértil. Gracias, Kiko. Nada. Gracias. Muchísimas gracias por el taller y por haber venido. Y un guiño, porque decía Kiko Llaneras que de aquí a 15 años la inteligencia artificial va a cambiar nuestro trabajo. Pues ya la robótica va a cambiar la forma de despedir los congresos. Aquí tenemos un amigo robot que nos va a despedir porque ahora vamos a la Asamblea General, pero la parte de contenido del congreso acaba en este momento. Así que contadnos quién es este robot y qué nos cuenta, qué nos dice. Sí, estamos esperando ya que nos despida el congreso. Creo que durante todo el congreso había estado viendo
favor de las máquinas. Hola, sí, ahora se escucha. Bueno, creo que durante todo el Congreso, o parte del Congreso, había estado viendo este tipo de robot de servicio. Hemos querido venir aquí a presentarlo con vosotros, puesto que también en la parte en la que vosotros estáis trabajando, dentro de muy poquito vais a empezar a ver algo común, este tipo de robot en hospitales, en clínicas, apoyando todo lo que sería el trabajo del personal de clínica. Y bueno, queríamos hacer esto está improvisado y es hacer una despedida con vosotros y a ver si podemos lograr que con la programación por lo menos haga. Como toda la improvisación suele pasar estas cosas. Hay algunos robots, como el robot Temi, que creo que lo habéis visto, este chiquitito, y este robot pequeñito para lo que vale son para muchas cosas, para la parte de recepción, incluso para que las personas ya que puedan tenerlo en su propia casa, y actúa como advisor dentro de la propia casa, dando funcionalidades como, por ejemplo, con una pulserita, el paciente puede tener la pulsera, puede estar detectando sus constantes vitales, la presión sanguínea, y en base a eso, incluso reconocimiento facial de la persona, analizando sus facciones y sabiendo si está contento o no está contento, pudiendo hacer, por ejemplo, si en el caso de que ve la persona que no está demasiado contenta, lo que va a hacer es llamar a alguien para que alguna persona dentro de su círculo más cercano que sepa el robot y que reconozca que cuando ve a esa persona o habla con esa persona le sube un poquito más, o sea, se pone un poquito más contento. Y bueno, y muchas otras, también vale como carácter preventivo, al analizar lo que sería la presión sanguínea. Al analizar lo que sería la presión y las pulsaciones, podía incluso detectar de que esa persona le está bajando la tensión, se acercaría a esa persona, incluso le podría llegar y decir, siéntese, tome un poquito de azúcar, haga cualquier tipo de... siéntese, porque lo que puede evitar es que finalmente haya un desmayo y esa persona caiga al suelo. Entonces puede hacer ese trabajo preventivo. Y bueno, mientras tanto vamos a ver qué podemos hacer con esto. Esto es improvisación. Nada, no te preocupes porque creo que es un poco... Os ha salido un robot un poco tímido. Y entonces creo que no quiere salir. Pues ya, déjalo, no os preocupéis. Bueno, muchísimas gracias y luego funciona cuando acabemos la asamblea bien y si no, no pasa nada. Era una gracia y bueno, tiene que avanzar un poquito más lo que es los tiempos de ejecución del robot. Si es que como ha sido improvisado, bueno, hay que hacer un mapeo de este tipo de robot, necesita primero un mapeo y una programación. Era una gracia y ya está, muchísimas gracias. Vale, gracias pues a vosotros. Nada, gracias. Disculpa. Por favor, los que no sean socios de ANIS pueden ya quedar fuera hasta la hora de la cena, que ya saben ustedes dónde es, en la Sociedad Bilbaína. Los socios de ANIS, por favor, permanezcan en la sala porque a continuación vamos a tener la junta directiva, la asamblea.